La noche que Elena llegó a Valle de las Sombras, el viento soplaba con una fuerza extraña. No era el tipo de viento que se encuentra en los días comunes de otoño. Este viento parecía tener un propósito, como si intentara contarle algo, susurrarle un secreto al oído. El pueblo, un lugar que había oído nombrar en muchas ocasiones, no parecía estar en su lugar en el mapa. Los edificios antiguos, las calles desmoronadas y el silencio sepulcral que lo envolvía le daban una sensación inquietante, como si todo estuviera a punto de desmoronarse bajo el peso de una verdad oculta. Elena era periodista, pero algo la había llevado hasta allí. Una llamada anónima, unas palabras rotas por el teléfono. Hay algo que tienes que saber, pero no lo encontrarás en ningún archivo. La persona al otro lado había colgado antes de que pudiera preguntar más. Desde ese momento, su curiosidad se transformó en obsesión. Quería descubrir qué sucedía en Valle de las Sombras, pero no tenía idea de que, al buscar la verdad, ya estaba cruzando el umbral de un misterio más grande de lo que jamás imaginó. Al entrar en la cafetería local, una pequeña señora de pelo blanco la miró con una sonrisa amable. Pero en sus ojos había algo extraño, algo que Elena no pudo identificar. La mujer le ofreció una taza de café. Al principio pensó que era una simple cortesía, pero pronto se dio cuenta de que había algo más en esa mirada. «Elena, ¿verdad? He estado esperando por ti», dijo la señora sin mover un músculo. Elena se tensó. El aire alrededor de ella parecía haber cambiado de repente. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo sabía su nombre? Antes de que pudiera responder, la señora añadió: «Si buscas respuestas, tendrás que estar dispuesta a perder mucho más de lo que crees. Aquí, nada es lo que parece». El viaje de Elena había comenzado y nunca sería el mismo. Capítulo 1. La llegada a Valle de las Sombras. Elena se sentó en la vieja mesa de madera de la cafetería, su taza de café en las manos, aún envuelta en la incertidumbre que la envolvía desde el momento en que llegó al pueblo. Valle de las Sombras no solo era un nombre misterioso, sino que ahora parecía ser un lugar de un tiempo olvidado, donde las reglas del mundo exterior no parecían aplicarse. La mujer de cabello blanco se mantuvo en silencio, observándola fijamente desde el otro lado de la mesa. Su mirada no era amigable ni temerosa, sino vacía, como si ya hubiera visto todo lo que la vida podía ofrecer y ya no tuviera nada más que esperar. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esa mujer, algo en sus ojos que la hacía pensar que estaba mirando a alguien que no pertenecía a este mundo. Pero al mismo tiempo, algo en su expresión la invitaba a seguir. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó Elena, incapaz de ocultar su desconcierto. Su voz sonó un tanto más fuerte de lo que había querido, pero la intriga la superaba. La mujer no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un sorbo a su propia taza de café y dejó escapar un suspiro largo, como si la pregunta no tuviera sentido. Luego, con una calma inquietante, dijo: «Porque aquí no hay secretos, querida. Todos sabemos todo de los forasteros que llegan, aunque hay quienes nunca se van. Pero tú eres diferente. No eres como los demás». Elena frunció el ceño. A pesar de las palabras tranquilas de la mujer, un torrente de preguntas se apoderó de su mente. ¿Cómo podía saber que no era de allí? ¿Y qué quería decir con que ella era diferente? «¿De qué estás hablando?», preguntó, esta vez intentando ocultar la ansiedad que comenzaba a invadirla. La mujer la observó por unos momentos más, evaluándola. Elena pudo ver que sus ojos no reflejaban el cansancio de la vejez, sino una profunda calma, casi hipnótica. Finalmente, la mujer habló con voz suave, pero cargada de una gravedad que la hizo estremecer. «Este pueblo guarda secretos, secretos que ni el más valiente ha osado desenterrar.
Pero algo me dice que tú eres diferente, que puedes enfrentarte a lo que otros temen. No sé qué es lo que buscas, Elena, pero ten cuidado. Aquí, la muerte es solo el principio de algo mucho peor. Elena no sabía qué responder. Los recuerdos de la llamada telefónica, aquella voz rasposa que la había instado a venir, comenzaron a regresar a su mente. ¿Qué estaba buscando realmente? ¿Un caso simple de desapariciones sin resolver o algo más? ¿Por qué sentía que su llegada aquí había sido escrita mucho antes de que ella decidiera aceptarla? ¿Qué quieres decir con que la muerte es solo el principio?, preguntó, incapaz de contener la curiosidad. La mujer dejó la taza sobre la mesa con un leve suspiro. Se inclinó hacia Elena como si la conversación acabara de entrar en una fase más peligrosa. Hace muchos años, el pueblo era un lugar próspero. La gente vivía feliz, sin las sombras que ahora lo acechan. Pero algo cambió. Los científicos vinieron aquí, con promesas de progreso. Crearon algo, Elena, algo que comenzó con la mejor intención, pero que terminó desatando fuerzas más allá de su control. Y esos experimentos, esos secretos, nunca se fueron. A veces pienso que todavía nos observan. ¿Quiénes?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Había una sensación en el aire, un nudo en su estómago, como si las palabras que la mujer decía estuvieran cambiando el curso de su destino. Ellos, la mujer contestó con una mueca amarga. Los que vienen del pasado y los que regresan. Aquellos que han probado lo que no debe ser probado y ahora son más que humanos, pero menos que dioses. El precio por intentar engañar a la muerte es más alto de lo que pueden imaginar. Elena sintió como si el aire de la cafetería se espesara de repente. Las palabras de la mujer golpearon su mente como un martillo, abriendo una brecha de incertidumbre que no podía cerrar. En su interior, algo le decía que todo esto tenía que ver con el pueblo y con los extraños casos de desapariciones que había venido a investigar. ¿Quiénes son esos seres?, preguntó, casi temerosa de escuchar la respuesta. La mujer levantó la mano y señaló una vieja fotografía colgada en la pared, una imagen borrosa de lo que parecía ser un edificio muy antiguo. Ese es el antiguo laboratorio. Antes de que todo cambiara, antes de que ellos comenzaran a experimentar con la vida y la muerte. No busques respuestas aquí, Elena. Si lo haces, te atraparán. Pero si decides seguir, ten en cuenta que no podrás regresar. No a tu antiguo yo. Aquí no hay vuelta atrás. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Elena. De repente, el café en su taza se sentía frío, su sabor amargo como el sudor que comenzaba a brotar en su frente. No sabía si quería saber más, si debía alejarse o si ya era demasiado tarde para escapar de lo que acababa de empezar. Con una última mirada hacia la mujer, Elena se levantó de la mesa, sintiendo que todo el aire se había vuelto pesado a su alrededor. Ella sabía que tenía que seguir buscando, tenía que descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Pero ahora, algo en su interior le decía que las respuestas que buscaba podrían ser mucho más oscuras de lo que había imaginado. Salió de la cafetería y caminó por las calles solitarias del pueblo, las sombras alargadas por la luz tenue del atardecer. Algo le decía que debía ir a la antigua biblioteca, esa que había visto desde su llegada. Un edificio que parecía tener un aire de abandono, pero al mismo tiempo un sentimiento de alerta. Al pasar junto a las casas vacías, Elena sintió que los ojos de los habitantes la seguían desde las ventanas. ¿Era su imaginación o realmente algo la observaba? Al llegar a la biblioteca, las puertas se abrieron con un chirrido que resonó en la quietud del pueblo. Al entrar, el olor a libros antiguos y a polvo la envolvió. Las estanterías estaban llenas de volúmenes que parecían no haber sido tocados en años. Se acercó a una mesa en el centro de la sala y comenzó a revisar los libros.
Entre las páginas amarillentas encontró algo que llamó su atención, un expediente con una etiqueta en la portada que decía Elixir, proyecto secreto. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. Sabía que estaba en el camino correcto. Lo que no sabía era que, con cada paso que daba, estaba más cerca de desvelar un secreto que nunca debería haber sido descubierto. De repente, las luces de la biblioteca comenzaron a parpadear. Elena levantó la vista y observó cómo las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse. La puerta se cerró con un golpe seco, y en ese momento, una voz suave, casi imperceptible, susurró desde las sombras. «Has llegado demasiado lejos, Elena». Capítulo 2. El encuentro con el misterioso científico. Elena no podía quitarse la sensación de que algo estaba observándola. Cada rincón de la biblioteca parecía estar lleno de secretos que no quería descubrir, pero a la vez su curiosidad la empujaba más allá de lo razonable. El expediente de Elixir estaba ante ella, sus dedos temblorosos al pasar las páginas envejecidas. Las letras eran borrosas, como si hubieran sido escritas hace años, pero la información era clara. Un proyecto experimental desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial, destinado a alterar las leyes de la biología humana, no solo para crear un suero de inmortalidad, sino también para modificar la percepción del tiempo y la realidad. Pero había algo extraño en los documentos. Estaban incompletos. Al parecer, alguien había decidido esconder o destruir partes cruciales de la información. Había menciones a fechas y a nombres de científicos que Elena no reconocía, pero había algo que la hacía sentir incómoda, algo que le decía que no todo estaba como parecía. El crujir de las hojas bajo sus dedos fue interrumpido por un ruido extraño, un golpe sordo proveniente de la parte trasera de la biblioteca. Elena se giró rápidamente, el pulso acelerado. La luz parpadeó nuevamente, como si la electricidad misma estuviera temerosa de seguir funcionando. Entonces, de la oscuridad de la habitación, emergió una figura alta, delgada y encorvada. Su cabello era blanco, pero no con la suavidad que ella había visto en la mujer de la cafetería. Este hombre tenía el aspecto de alguien que había pasado demasiados años en la sombra, y algo en sus ojos le decía a Elena que no debía confiar en él. «Estás buscando respuestas que no deseas encontrar, joven», dijo la figura, su voz rasposa, como si hubiese hablado poco durante años. Elena no pudo evitar un escalofrío. «¿Quién eres?», preguntó Elena, sin apartar los ojos del hombre. Algo en él la incomodaba, pero también la atraía. Era una mezcla de sabiduría oculta y peligro inminente. «Soy el Dr. Richards», respondió con voz tranquila, pero cargada de gravedad. «Y tú eres Elena, la periodista que ha estado husmeando en los archivos que no te pertenecen». Elena no respondió de inmediato. Algo en la manera en que el Dr. Richards sabía todo sobre ella la inquietaba profundamente. ¿Era posible que su llegada al pueblo no fuera tan fortuita como ella pensaba? «¿Cómo sabes quién soy?», insistió. El Dr. Richards sonrió, aunque su rostro no mostró ni rastro de simpatía. «En Valle de las Sombras todos sabemos quién entra y quién sale. Pero tú, Elena, eres diferente. Hay algo en ti, algo que no puedo dejar pasar». Elena sentía el peso de sus palabras. La tensión en el aire era palpable. El Dr. Richards parecía saber más de lo que debía, y eso solo aumentaba su desconfianza. Decidió no dejarse intimidar. «Vine a investigar las desapariciones. La gente del pueblo, algo extraño está pasando aquí. ¿Por qué nunca se habla de los desaparecidos? ¿Por qué la gente sigue aquí si sabe que algo está mal?», preguntó, con la esperanza de obtener una respuesta directa. El Dr. Richards la observó por un largo momento,
como si estuviera evaluando si debía o no compartir lo que sabía. Finalmente, se acercó a la mesa donde Elena había dejado el expediente de elixir. «Lo que has encontrado es solo la punta del iceberg», dijo mientras tomaba el expediente y lo hojeaba rápidamente. El proyecto Elixir fue más que un simple experimento de inmortalidad. Fue la llave para algo mucho más grande, algo mucho más peligroso. Elena se tensó y un nudo se formó en su garganta. «¿Qué quieres decir con eso?» Elixir no solo trataba de crear un suero que prolongara la vida, no. Lo que estaban buscando los científicos era algo que pudiera alterar las leyes mismas del tiempo y el espacio. Querían crear una nueva especie, una raza humana que pudiera manipular la realidad, controlar el futuro y el pasado. Y para ello necesitaban algo más que simples conejillos de indias. Necesitaban sujetos con capacidades psíquicas, y eso es lo que el experimento hizo. El doctor Richards hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran hondo en Elena. «¿Sujetos con capacidades psíquicas?», Elena repitió, sin comprender del todo. «¿Qué tipo de experimentos hicieron aquí?». El doctor Richards se alejó de la mesa, caminando lentamente hacia la ventana que daba a la oscura calle. Miró hacia afuera, sus ojos fijos en algún punto distante que solo él podía ver. Cuando el proyecto comenzó, los científicos crearon una fórmula que no solo alteraba el cuerpo humano, sino que también afectaba la mente. El suero elixir no solo les dio longevidad a los primeros sujetos de prueba, sino que les otorgó poderes mentales. Poderes que desafiaban todo lo que conocíamos sobre la mente humana. Fueron capaces de alterar la percepción del tiempo, de moverse entre dimensiones, de controlar pensamientos ajenos. Elena sintió un escalofrío. «¿Viajes en el tiempo?». «Sí», respondió el doctor Richards con una gravedad en su tono. Al principio, los científicos pensaron que el suero era un fracaso porque los sujetos no morían, pero lo que no entendían era que estaban alterando las leyes fundamentales de la vida. Los primeros sujetos de prueba, como las personas del pueblo, no solo dejaron de morir, quedaron atrapados en una especie de limbo, incapaces de salir de este ciclo. Algunos perdieron la razón, otros simplemente dejaron de existir en nuestra realidad. Elena estaba completamente desconcertada. ¿Qué le estaba diciendo realmente? ¿Qué tipo de experimentos habían estado haciendo en ese pueblo? «¿Por qué nunca se habló de esto?», preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué el pueblo no lo sabe?». El doctor Richards volvió a mirarla, su rostro sombrío. «Porque lo que ocurrió aquí no debía salir nunca a la luz. El gobierno de Estados Unidos y otras potencias involucradas necesitaban que estos experimentos permanecieran ocultos. ¿Qué ocurriría si la humanidad supiera que puede alterar el tiempo, que puede alterar el destino? La verdad es que por más que lo intentaron, no pudieron controlarlo. Y cuando los sujetos de prueba comenzaron a desbordar las fronteras de la realidad, tuvieron que hacer todo lo posible para mantener el experimento en secreto. Elena sentía que todo lo que había creído saber sobre la ciencia y la realidad estaba desmoronándose. La idea de que el tiempo y la vida misma podían ser manipulados era demasiado para asimilar en un solo momento. «Elena», dijo el doctor Richards, interrumpiendo sus pensamientos. «El proyecto Elixir no es solo un relicto del pasado. Los experimentos continúan hasta el día de hoy. Las personas que desaparecen no están muertas, están fuera del tiempo. Y lo que es peor, alguien está utilizando ese poder para cambiar el futuro a su favor». Elena tragó saliva. La pieza final del rompecabezas comenzaba a encajar, pero el resultado era más aterrador de lo que había imaginado. «¿Quién está detrás de esto?», preguntó, casi en un susurro. El doctor Richards la miró fijamente,
y por un momento Elena juró ver un atisbo de miedo en sus ojos. Es una red global, Elena. Ellos están en todas partes, y ahora tú también estás involucrada. Capítulo 3. El descubrimiento del proyecto secreto. Elena dejó la biblioteca con la mente llena de caos. Las palabras del doctor Richards resonaban en su cabeza como un eco distante, inalcanzable, pero imposible de ignorar. Elixir no es solo un relicto del pasado. Aquella frase le daba vueltas. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo había llegado un proyecto de experimentos secretos tan lejos, tan profundamente oculto? Mientras caminaba por las oscuras calles de Valle de las Sombras, la atmósfera del pueblo parecía volverse aún más densa, más opresiva. Cada sombra se sentía como un espectador que la acechaba desde la distancia. Los edificios, que antes le parecían simples y antiguos, ahora le daban la impresión de ser testigos de algo mucho más siniestro. La sensación de estar atrapada, como si el tiempo mismo estuviera conspirando contra ella, la invadía cada vez más. ¿Qué era ese proyecto Elixir? Las piezas que el doctor Richards había revelado la dejaban con más preguntas que respuestas. ¿Realmente estaban manipulando el tiempo, la vida y la muerte? Y si así fuera, ¿por qué? ¿Qué querían conseguir con esos poderes tan aterradores? El pensamiento de que aquellos que habían sido desaparecidos no estaban muertos, sino atrapados en un ciclo temporal, le hacía sentirse más y más perdida. Al llegar a su habitación en la pequeña pensión donde se alojaba, se sentó en el borde de la cama, sumida en sus pensamientos. Decidió que necesitaba más información, más evidencia. Todo lo que había encontrado hasta ahora parecía demasiado abstracto, demasiado teórico. Necesitaba pruebas, algo concreto que pudiera mostrarle al mundo, algo que confirmara las inquietantes revelaciones del doctor Richards. Fue entonces cuando recordó algo crucial, la instalación del laboratorio en las afueras del pueblo, de la que había hablado el doctor Richards. Un lugar donde los científicos habían comenzado todo, donde el proyecto Elixir había tomado forma. Elena sabía que si quería entender lo que realmente había sucedido, tenía que ir allí, encontrar respuestas en el mismo epicentro del misterio. Sin embargo, también sabía que no sería fácil. El pueblo entero parecía haber sido construido sobre la premisa de ocultar estos secretos a toda costa. Sin pensarlo mucho más, Elena tomó la decisión de dirigirse al laboratorio. Recogió su linterna, su grabadora y un cuaderno donde había ido anotando todo lo que había descubierto hasta el momento. Se preparó mentalmente para lo que pudiera encontrar. No sabía si estaba dando el paso correcto, pero una fuerza inexplicable la empujaba a seguir adelante. Algo dentro de ella le decía que tenía que saber la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a lo desconocido. La instalación del laboratorio no estaba lejos de la pensión. A medida que caminaba por las afueras del pueblo, la sensación de aislamiento se intensificaba. Las casas se iban alejando, y el silencio lo cubría todo. El viento susurraba entre los árboles, y las sombras de la noche caían como un manto pesado sobre la tierra. La luna apenas iluminaba el camino, lo que hacía aún más inquietante cada paso que daba. Cuando finalmente llegó a la entrada del laboratorio, un escalofrío recorrió su cuerpo. El lugar parecía estar abandonado, pero algo no terminaba de encajar. No había señales de vandalismo ni de las huellas de tiempo que un lugar así debería haber acumulado. Las puertas de hierro estaban cerradas con un candado grueso, pero en la base de la pared se veían marcas de lo que parecía haber sido una entrada secreta oculta a la vista de quienes no sabían buscar. Elena no dudó. Siguió la línea de marcas hasta encontrar una pequeña puerta en la parte trasera del edificio. La puerta, aunque oxidada, estaba entreabierta como invitándola a entrar. Una sensación de miedo y fascinación se apoderó de ella, pero no podía retroceder.
Empujó la puerta con cautela y un crujido resonó en el silencio de la noche. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y humedad. La luz de su linterna iluminaba las paredes deterioradas, y los ecos de sus pasos se perdían en los pasillos vacíos. A lo lejos pudo distinguir lo que parecía una serie de puertas blindadas. Elena se acercó sigilosamente, su corazón latiendo con fuerza. Fue entonces cuando vio algo que la detuvo en seco. Un archivo, abierto en una mesa, con una etiqueta visible que decía «Resultados Proyecto Elixir, 1953». El título era suficiente para que su respiración se acelerara. Aquello era lo que había estado buscando. Con manos temblorosas, se acercó a la mesa y comenzó a leer. El documento estaba lleno de términos científicos que no comprendía completamente, pero lo que sí pudo descifrar era suficiente para hacerla temblar. Sujeto de prueba 14. Inmortalidad conseguida, pero con alteraciones en la percepción del tiempo. El sujeto no envejece, pero experimenta distorsiones de la realidad. Se reportan pérdidas de conciencia y apariciones de una dimensión paralela. Elena tragó saliva. Distorsiones de la realidad. Eso explicaba tanto de lo que había oído. Esa extraña sensación de estar atrapada en un ciclo, en un lugar fuera del tiempo. La evidencia era aterradora. Las personas que habían sido sometidas a Elixir no solo eran inmortales, sino que sus mentes estaban atrapadas en un bucle de percepciones alteradas, donde el tiempo ya no tenía control sobre ellos. De repente, un ruido metálico cortó el silencio. Elena se giró rápidamente, la linterna en su mano, iluminando la oscuridad del pasillo. Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido se repitió, y esta vez lo acompañó el sonido de unos pasos arrastrándose. Con el pulso acelerado, Elena avanzó rápidamente por el pasillo, tratando de encontrar el origen del ruido. Fue entonces cuando encontró una puerta parcialmente abierta, detrás de la cual había una sala que parecía haber estado cerrada por mucho tiempo. Entró con cautela. Lo que vio allí fue suficiente para hacer que su respiración se detuviera. En el centro de la habitación, sobre una mesa de metal, había una figura humana inmóvil, cubierta por una tela. Elena se acercó con miedo, y al levantar la tela, su corazón se detuvo por un instante. Era un hombre, pero su rostro no mostraba signos de envejecimiento. Estaba pálido, como una estatua de mármol, pero sus ojos estaban abiertos. No era un cadáver. Era un hombre que había sido detenido en el tiempo, atrapado en una dimensión que no era la suya. Elena retrocedió rápidamente, pero sus piernas no respondieron. Estaba atrapada en la sala, observando la evidencia de lo que el proyecto Elixir había hecho. ¿Era eso lo que les sucedía a las personas que desaparecían? ¿Eran ellos los que quedaban atrapados en esa distorsión temporal? Una vez más, los pasos arrastrándose se hicieron más cercanos, y de repente una voz grave y rasposa la sorprendió. ¿Te has decidido a descubrir la verdad, Elena? Capítulo 4. La conexión con el gobierno global. Elena retrocedió hacia la pared, su respiración entrecortada. Los pasos arrastrándose, cada vez más cercanos, reverberaban en sus oídos como un martillo golpeando el tiempo. El ser que se acercaba, ese susurro de vida atrapada entre dimensiones, era la prueba de que lo que el Dr. Richards le había contado no era una fantasía. El proyecto Elixir no solo alteraba la mortalidad, sino que estaba jugando con las leyes mismas de la existencia. Y allí, en esa habitación oscura, era donde las sombras de esa verdad cobraban vida. Los pasos se detuvieron. Un hombre apareció en el umbral de la puerta. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una máscara, pero lo que más llamó la atención de Elena fue la forma en que se movía. Era extraño, como si no fuera completamente humano, como si su cuerpo estuviera atrapado entre dos mundos. «¿Qué estás haciendo aquí?»,
dijo la voz grave, que parecía provenir de alguna parte profunda dentro de la máscara. La voz tenía un tono autoritario, casi mecánico, pero también lleno de desesperación. «Te dije que te alejaras». Elena, aunque aterrada, no podía dejar de observarlo. La conexión entre este hombre y el experimento Elixir era evidente. Pero, ¿quién era él realmente? «¿Quién eres?», preguntó Elena, a pesar de la incertidumbre que sentía en su estómago. El hombre no respondió de inmediato. En su lugar, dio un paso hacia ella, lo que hizo que Elena retrocediera aún más. Los ojos de la máscara brillaban con una intensidad extraña, como si estuvieran observando más allá de su propia humanidad. Finalmente, habló. «Soy lo que quedó de ellos, los que intentaron escapar, los que no pudieron romper el ciclo». Su voz era grave, pero había un toque de amargura, como si sus palabras se arrastraran fuera de un cuerpo que ya no pertenecía a él. «Soy el resultado del proyecto Elixir, pero no soy el único». Elena frunció el ceño. «¿Eres un experimento fallido?» «Fallido», repitió el hombre, como si la palabra fuera un eco distante de algo que había dejado de importarle hace mucho tiempo. Elixir no fue un simple experimento fallido. Fue una fase de un proyecto mucho mayor, algo que el gobierno no quería que nunca llegara a conocerse. Pero la verdad es que Elixir fue solo el principio. Hay algo mucho más grande en juego. Elena, sintiendo que el tiempo se desmoronaba a su alrededor, se acercó más. «¿Qué quieres decir con algo más grande?». El hombre la miró fijamente, y por primera vez, Elena vio un atisbo de humanidad en sus ojos, como si, por un breve momento, pudiera ver la desesperación de lo que había sido su vida antes de todo esto. «El gobierno de Estados Unidos, junto con potencias extranjeras, ha estado buscando el control total del tiempo, Elena. La inmortalidad fue solo el primer paso. Lo que realmente estaban buscando era el control de la realidad misma. El proyecto Elixir fue una fachada, una prueba para descubrir cómo manipular no solo la vida y la muerte, sino todo lo que compone la existencia. Ellos querían crear una humanidad que no estuviera limitada por las leyes físicas, una raza capaz de decidir el curso del destino, pero se dieron cuenta, demasiado tarde, de que no podían controlar lo que habían desatado. Elena sintió un nudo en el estómago. La gravedad de sus palabras la hacía sentir que estaba perdiendo el control de todo. ¿Cómo era posible que algo tan grande estuviera ocurriendo sin que el mundo lo supiera? Las implicaciones eran mucho mayores de lo que había imaginado, y algo en su interior le decía que había mucho más que no se le estaba revelando. «Pero, ¿por qué estás aquí?», preguntó Elena, mirando al hombre con desconfianza. «¿Qué quieres de mí?». Él suspiró y se quitó la máscara lentamente, dejando al descubierto un rostro marcado por el tiempo, pero con una mirada profunda y dolorosa. «Te necesitamos, Elena. Tú eres la única que puede ayudarnos a detenerlo». Elena frunció el ceño. «¿Detener qué?». «Detener lo que hemos creado», dijo con voz temblorosa. «Lo que comenzaron hace más de 60 años y que ahora está fuera de control. Después de que el gobierno descubrió que no podía seguir manipulando las líneas del tiempo, buscaron otra forma de controlar la humanidad. Elixir no era solo un experimento de inmortalidad, sino la clave para reescribir la historia. Ellos querían que el tiempo fuera su herramienta, algo que pudieran modificar a su antojo. Un estremecimiento recorrió a Elena. Reescribir la historia. De repente, las piezas encajaban, las desapariciones, las personas atrapadas en una dimensión paralela. Todo tenía que ver con el control de la realidad, con cambiar el curso de la humanidad y sus recuerdos. «Pero no lo lograron», continuó el hombre, su rostro sombrío. «En su afán por manipular el tiempo, desataron algo mucho más oscuro, algo más grande que ellos mismos.
Lo que encontraron en esos experimentos fue la puerta hacia otra dimensión, una dimensión donde el tiempo y la muerte no existen de la manera que los conocemos. Y no podemos dejar que eso salga de aquí, Elena. Si lo hace, todo lo que conocemos desaparecerá. Las reglas de la realidad serán borradas. Elena estaba completamente petrificada. Lo que le estaba diciendo el hombre era tan grande y tan abrumador que apenas podía procesarlo. Una dimensión sin tiempo. El control de la realidad. ¿Cómo podría detener algo tan vasto? Pero el gobierno no lo sabe aún, dijo Elena, incapaz de evitar la pregunta que rondaba en su mente. ¿Cómo puedes decir que es tan grande si no tienen idea de lo que han desatado? El gobierno sabe más de lo que crees, respondió él, mirando hacia la puerta con una expresión preocupada. La conspiración que comenzó aquí, en este pueblo, es solo una de muchas. El elixir no está limitado a este lugar, está en todos lados, Elena. Los científicos que estuvieron a cargo de este proyecto no eran solo del gobierno estadounidense, había colaboradores de todo el mundo y ahora algunos de ellos están infiltrados en cada gobierno, en cada esfera de poder. Esta red global está esperando el momento adecuado para activar lo que han creado. Elena, con el miedo apoderándose de su cuerpo, dio un paso atrás. ¿Y qué se supone que debo hacer? El hombre la miró fijamente, sus ojos llenos de desesperación. El primer paso es detener los experimentos. Hay una instalación, el centro de control de todo esto, donde los científicos responsables están esperando activarlo. Si llegas allí, podrías destruir el núcleo del proyecto y acabar con todo. Pero no estarás sola. Hay más de los que piensas dispuestos a ayudarte. La resistencia está en marcha. Si no lo haces, todo lo que conocemos desaparecerá. Elena sintió que el peso de la historia recaía sobre sus hombros. Ya no era solo una periodista buscando respuestas. Estaba en el centro de una conspiración global que podría destruir el curso de la humanidad. Su vida, tal como la conocía, ya no existía. Había cruzado un umbral del que no podría regresar. ¿Dónde está esa instalación?, preguntó finalmente con determinación. El hombre sonrió, una sonrisa amarga. Te llevaré allí. Pero recuerda, Elena, una vez que entres ya no hay marcha atrás. Capítulo 5. La revelación de la verdad. Elena sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Los detalles sobre el proyecto Elixir y la amenaza que representaba para la humanidad se volvían más aterradores con cada palabra que el hombre, el sujeto de prueba 14, le había dicho. No solo estaban manipulando el tiempo, sino que los experimentos que habían comenzado hace décadas estaban a punto de reescribir las reglas de la existencia misma. El gobierno sabe lo que hemos desatado, lo saben, y ahora los científicos que están al mando son parte de una red global que controla todo. Repitió Elena en su mente mientras caminaba junto al hombre, el sujeto 14, por un oscuro pasillo en el laboratorio. Él la guiaba con rapidez, como si el tiempo fuera un enemigo al acecho. La instalación en la que se encontraban estaba llena de pasillos oscuros y cámaras de almacenamiento que parecían interminables. Cada paso que daban la sumergía más en la red de secretos que el gobierno había intentado esconder durante tanto tiempo. Y cada vez que Elena miraba atrás, sentía que algo o alguien las observaba, esperando el momento para atraparlas. El sujeto 14 la condujo hasta una puerta metálica en el fondo del pasillo. Era más grande que las demás, reforzada y claramente diseñada para resistir cualquier tipo de fuerza. Sin embargo, algo en su interior le decía a Elena que a pesar de los años que había pasado en ese lugar, no todo había sido sellado. El control del tiempo y la realidad nunca había sido algo que el gobierno pudiera contener. «El núcleo del proyecto está aquí», dijo él, mientras se acercaba a una consola en la pared junto a la puerta. «Aquí es donde todo se controla».
Desde aquí se activan las distorsiones en el tiempo, y desde aquí se pueden reescribir los recuerdos, los futuros y los pasados. Solo necesitamos que lo destruyas. Elena lo miró, confundida y aterrada. ¿Destruirlo? ¿Cómo? ¿Qué hay detrás de esta puerta? El sujeto 14 hizo una pausa antes de responder, sus ojos reflejando una profunda tristeza. Lo que hay detrás de esa puerta es lo que sigue existiendo. Pero no debería. Son las personas atrapadas en el ciclo del elixir. El proyecto no solo los hizo inmortales, les dio poder sobre la realidad, pero los condenó a una vida de distorsiones mentales. Están atrapados, Elena. No son ni muertos ni vivos. Son una aberración del tiempo. Elena tragó saliva, las piezas comenzaban a encajar, pero lo que escuchaba era más perturbador de lo que había imaginado. Las personas que había visto en el pueblo, aquellos que habían desaparecido, estaban realmente atrapadas en esa dimensión paralela. Entonces, ¿qué pasa si destruimos esto? ¿Las distorsiones desaparecerán? Preguntó con voz temblorosa. El sujeto 14 asintió, pero su expresión era grave. Sí, si destruyes el núcleo, las distorsiones se desmoronarán. Pero la verdad es que una vez que lo hagas, no podrás regresar. El portal que conectaba los dos mundos, el real y el distorsionado, colapsará. Si no lo haces, el gobierno comenzará a usar lo que queda de este poder para cambiar la historia por completo. Y no habrá manera de detenerlos. Seremos simplemente una sombra de lo que fuimos. Un silencio incómodo llenó la sala. Elena no sabía qué hacer. Estaba realmente lista para destruir todo lo que había conocido. Destruir el núcleo significaba deshacer toda la distorsión que había afectado a los desaparecidos del pueblo, y posiblemente a muchas otras personas en el mundo. Pero también significaba perderse en el limbo de la distorsión, una condena similar a la que ya enfrentaban aquellos que habían sido sometidos al elixir. De repente, el hombre se giró hacia ella. «Sabes lo que tienes que hacer, no hay otra opción. El portal ha sido abierto y no hay manera de cerrarlo sin destruirlo todo». Elena miró a su alrededor, sintiendo una presión indescriptible. Sabía lo que tenía que hacer, pero algo en su interior le decía que las consecuencias serían mucho mayores de lo que podía imaginar. El tiempo ya no era una constante, y el mundo que conocía se estaba desmoronando ante sus ojos. «Lo haré», dijo con voz firme, aunque su mente aún no lograba procesar completamente lo que implicaba. La destrucción del núcleo. Elena se acercó a la consola con manos temblorosas. La pantalla parpadeó, revelando un mapa que mostraba las distorsiones temporales a lo largo del mundo. El núcleo del proyecto estaba marcado en el centro del mapa, y Elena sabía que al destruirlo, ella también sería destruida en cierto sentido. El ciclo de manipulación temporal no podría ser revertido, y la verdad detrás de Elixir se desmoronaría con ello. Tomó una profunda respiración, sabiendo que no había vuelta atrás. Las distorsiones, los recuerdos falsos, la gente atrapada entre el tiempo, todo desaparecería, pero ¿a qué costo? Con un movimiento decidido presionó el botón. Un estruendoso ruido llenó la sala, seguido de un resplandor cegador. Las paredes comenzaron a temblar, y Elena tuvo que cerrar los ojos ante la intensidad de la luz que brotaba del núcleo. Un viento extraño sopló a través del edificio, haciendo que los cables se desprendieran y las luces parpadearan violentamente. «¡No lo hagas!», gritó una voz. Elena abrió los ojos con esfuerzo y vio una figura en el umbral de la puerta, su rostro pálido y distorsionado. Era el doctor Richards. «¡Detente!», ordenó él avanzando rápidamente hacia ella. «No sabes lo que estás haciendo. El tiempo, el destino, todo se romperá». Elena lo miró fijamente, su rostro pálido por la incredulidad. «¿Qué estás diciendo? ¿No quieres detenerlo? ¿Quieres que todo esto siga existiendo?». El doctor Richards dio un paso atrás, su rostro lleno de desesperación. «No, Elena.
Lo que estás a punto de hacer cambiará todo. Nos perderemos, todos perderemos lo que somos. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó angustiada. El miedo que había sentido al principio se transformó en una creciente sensación de traición. ¿Por qué intentaba detenerla ahora? El doctor Richards cerró los ojos y por un momento pareció vacilar. El proyecto Elixir no era solo una experimentación en el tiempo. Lo que destruyes es también el núcleo de nuestra existencia. Si lo desactivas, la historia se reescribirá. Pero no para todos. Algunos de nosotros quedaremos atrapados en la nada, en un espacio que no pertenece a ninguna realidad. Capítulo 6. La larga noche. Elena observaba cómo el núcleo del proyecto Elixir comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. La luz cegadora que surgía de la consola era tan intensa que la sala entera parecía volverse líquida, como si el espacio mismo estuviera derritiéndose. Los cables caían, el suelo temblaba y el aire se cargaba de una energía invisible, de un poder primordial que estaba a punto de desatarse. El sujeto 14 estaba a su lado, pero Elena no podía apartar la vista de la pantalla parpadeante. El mapa de distorsiones temporales comenzaba a desaparecer, como si la propia historia estuviera siendo arrancada de su lugar. Todo lo que había conocido, todo lo que había sido, estaba a punto de cambiar. Sin embargo, el eco de los gritos del Dr. Richards aún resonaba en sus oídos. «No lo hagas, lo perderemos todo». Elena no sabía si el temor en su voz era un reflejo del arrepentimiento o si realmente hablaba con la verdad. ¿Cómo podía estar tan segura de que lo que hacía era lo correcto? Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Si el proyecto Elixir no fuera destruido, el gobierno no solo controlaría el tiempo, sino que tendría el poder de cambiar la realidad misma, de reescribir la historia a su antojo. Y aún con todo eso en juego, ¿había algo más que debía considerar? ¿El precio de destruir todo lo que era, lo que la humanidad había construido? El Dr. Richards avanzó hacia ella, su figura tambaleante como si estuviera atrapado entre dos mundos. «Elena, no entiendes lo que estás haciendo. Los que están atrapados en esas distorsiones, nosotros, no sabemos si podremos volver. Si el núcleo desaparece, todos los recuerdos de quienes fuimos, de lo que somos, se disolverán. No quedará nada, nada de lo que conocemos». Elena lo miró, un nudo formándose en su garganta. ¿Era cierto lo que decía? ¿Debería retroceder? Si lo hacía, las distorsiones seguirían, el ciclo continuaría, y las vidas atrapadas en ese limbo nunca serían liberadas. Pero si destruía el núcleo, ¿lo perdería todo también? «Elena», dijo el sujeto 14, acercándose más, «no hay vuelta atrás. Este ciclo de distorsión ya ha durado demasiado tiempo. Si no lo detienes ahora, todo lo que conocemos se disolverá para siempre y la humanidad será condenada a ser esclava de sus propios recuerdos, atrapada en una dimensión que no pertenece a este mundo». Pero el Dr. Richards no dejaba de insistir. «Lo que no entiendes es que nosotros somos parte de la distorsión. Si destruyes el núcleo, seremos arrancados de aquí, y no lo sabremos. Estaremos atrapados en una nueva realidad, sin memoria de lo que éramos. Seremos sombras». Elena sentía el peso de cada palabra. Un sudor frío recorría su frente, y su mente estaba llena de una niebla espesa. Los recuerdos que había acumulado en su vida, todo lo que había sido hasta este momento, podría desvanecerse con un solo movimiento. ¿Debía sacrificar todo lo que conocía por el bien de todos? El conflicto en su interior era insoportable. ¿Qué quedaría de ella si tomaba esa decisión? ¿Era posible seguir adelante, sabiendo que se despojaría de todo lo que había sido para salvar a los demás? ¿O, peor aún, y si estaba condenando a la humanidad a vivir una mentira eterna, atrapada entre las distorsiones del tiempo y la realidad?
Sin embargo, cuando miró el mapa en la pantalla, algo cambió. Las distorsiones seguían desapareciendo, pero a medida que lo hacían, un nombre comenzó a destacarse entre los demás. Elena. Era su propio nombre, marcado con un resplandor tan brillante que casi la cegó. La conexión entre ella y el núcleo era más profunda de lo que había imaginado. Esto no es solo sobre salvar al mundo, pensó Elena. Esto también es sobre salvarme a mí misma. De repente, la sala comenzó a temblar con mayor intensidad. Las paredes parecían crujir, como si todo el edificio estuviera a punto de colapsar. La energía que emanaba del núcleo se intensificaba, y la distorsión temporal alcanzaba su punto máximo. Elena sabía que tenía poco tiempo. El núcleo del proyecto Elixir estaba al borde de la explosión. Si no lo desactivaba, el poder de la distorsión se liberaría por completo, y el mundo que conocía desaparecería. Las reglas de la existencia se disolverían. Tomó una decisión. Con un último vistazo hacia el sujeto 14 y el doctor Richards, quienes estaban ahora congelados en el espacio, atrapados en su propia agonía, Elena presionó el botón final. La explosión de luz fue cegadora. Todo a su alrededor se desintegró en un parpadeo. La estructura del tiempo, los recuerdos y la realidad misma parecían desvanecerse como polvo en el viento. Elena sintió como si su cuerpo fuera arrancado de la misma dimensión en la que había vivido toda su vida. El espacio y el tiempo ya no eran líneas rectas, estaba perdida, flotando en una nada insondable. Entonces, en el vacío, algo la alcanzó. Era una imagen, una memoria, su infancia, su familia, su vida. Había sobrevivido. Elena despertó de repente, no en la sala del laboratorio, sino en un lugar completamente diferente. Era un campo, con árboles que se balanceaban suavemente con el viento. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando un resplandor cálido en el aire. No estaba atrapada en un ciclo, no había distorsión. El mundo, de alguna manera, había vuelto a la normalidad, pero cuando miró alrededor, vio que estaba sola. No había más sombras. Era un nuevo comienzo. A lo lejos, algo la llamó. En la cima de una colina, vio una figura solitaria mirando hacia el horizonte, un rostro familiar aunque envejecido, el doctor Richards. La figura se giró lentamente, y en sus ojos brillaba la misma sensación de desesperación y esperanza que había sentido Elena en sus propios ojos. Había sido una decisión difícil, pero algo dentro de ella sabía que lo que había hecho no era solo por la humanidad. Era por todos los que alguna vez estuvieron atrapados en las distorsiones, por todos los recuerdos que fueron robados y por todas las vidas que se vieron afectadas por la manipulación del tiempo. El doctor Richards asintió lentamente, como si entendiera lo que Elena había hecho, y en ese gesto comprendió que todo lo que había sucedido había valido la pena. El fin o el comienzo. Elena caminaba por el campo, sus pasos firmes sobre la tierra que, en su mente, ahora parecía pura y limpia, como si la distorsión del tiempo se hubiera desvanecido con cada paso que daba. El sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, y por un momento casi olvidó todo lo que había sucedido. La guerra que había librado contra el control de la realidad, la batalla contra un gobierno secreto que quería manipular el destino de la humanidad, todo parecía pertenecer a otro mundo, a otra vida. Pero la figura del doctor Richards, de pie en la cima de la colina, la sacó de su trance. La luz dorada del atardecer le daba una apariencia casi mística. Él la miraba, pero sus ojos no mostraban tristeza ni desesperación. En su rostro había una especie de aceptación tranquila, como si hubiera comprendido que, al final, el sacrificio de Elena era necesario para la restauración de un equilibrio perdido hace mucho.
Elena se acercó lentamente. Cada paso que daba parecía resonar en su mente. ¿Había hecho lo correcto? Había destruido el núcleo del proyecto Elixir, desintegrando el poder del tiempo y la distorsión. Pero ahora todo estaba en silencio. El caos de los mundos alterados se había ido. Pero ¿a qué precio? ¿Qué quedaba de ella misma? Elena, dijo el doctor Richards, su voz más suave de lo que ella había escuchado antes. Has hecho lo que ninguno de nosotros se atrevió a hacer. Has puesto fin a lo que había comenzado, y en el proceso has cambiado la historia. Elena se detuvo justo frente a él, mirando la vastedad del paisaje que se extendía a su alrededor. La sensación de paz que la rodeaba era desconcertante. ¿Era esto la verdadera realidad? Pero comenzó sin saber muy bien qué preguntar. ¿Qué pasa ahora? ¿La distorsión ha desaparecido? Todos los recuerdos, todas las vidas perdidas, se han restaurado. El doctor Richards asintió lentamente. Sí, las distorsiones han desaparecido. Las vidas atrapadas en esas distorsiones ahora pueden continuar. El tiempo ha vuelto a ser lineal. Los recuerdos perdidos regresan. El futuro es, de nuevo, incierto, pero esta vez en manos de quienes realmente pertenecen a él. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. El futuro es incierto. Esas palabras la llenaron de una extraña sensación de alivio y temor a la vez. Había restaurado el flujo natural del tiempo, pero había algo en ella que ya no era la misma. Pero no es solo el tiempo el que has cambiado, dijo el doctor Richards, interrumpiendo sus pensamientos. También has cambiado tu propio destino. Al destruir el núcleo, rompiste el ciclo. Te liberaste a ti misma de la distorsión. Elena lo miró, confundida. ¿Me liberé? ¿De qué hablas? ¿Recuerdas los momentos cuando te sentías atrapada, como si algo te acechara desde las sombras? Esa sensación no era solo miedo, era el poder del proyecto Elixir que te mantenía atrapada en su red. Tú también fuiste parte de la distorsión, Elena, sin saberlo. Ahora, al deshacer el núcleo, te has liberado de ese ciclo. Elena tragó saliva. ¿Ella también había estado atrapada? Nunca lo había considerado, pero ahora que lo pensaba, había algo extraño en cómo había sentido que el pueblo la observaba, cómo parecía estar conectada con todo, como si fuera una pieza en un tablero de ajedrez demasiado grande. Pero eso, murmuró Elena con un tono de desesperación, eso significa que yo también fui parte de ellos. ¿Cómo sé que no soy solo una distorsión más? El doctor Richards la observó durante unos segundos antes de responder. Porque tomaste la decisión de destruir el núcleo. Solo alguien con humanidad genuina puede hacer eso. La distorsión no tiene poder sobre ti. El tiempo ya no te pertenece, pero ahora eres libre de vivir en él. Las palabras del doctor Richards calaron profundamente en Elena. Ella ya no estaba atrapada en la red de distorsiones. Había cambiado el curso de la historia, sí, pero lo más importante era que había dejado atrás la manipulación del tiempo. Ahora, sus decisiones tendrían el peso de la verdadera libertad. Entonces, dijo Elena, su voz más firme ahora, ¿qué pasa con todo lo que hemos perdido? ¿Cómo sabremos si todo ha valido la pena? El doctor Richards sonrió, aunque sus ojos reflejaban una tristeza silenciosa. El futuro está en tus manos ahora, Elena. No hay respuestas fáciles, pero lo que has hecho es restaurar algo que no puede ser explicado con palabras, solo con acciones. Elena miró hacia el horizonte, donde el sol se estaba poniendo. La sensación de haber completado algo grande, algo inalcanzable, la invadió. Pero al mismo tiempo, una nueva incertidumbre surgió. ¿Qué haría ahora con esta nueva libertad? De repente, una figura apareció en la distancia. Era un hombre, vestido con ropa simple, pero con una presencia que parecía desprender una cierta familiaridad.
Elena no podía verlo con claridad, pero algo en su ser le decía que lo conocía. El doctor Richards lo observó por un momento y luego dijo: «Es hora de que sigas adelante. El camino que tomes ahora será tuyo, y solo tuyo». Elena dio un paso hacia el extraño hombre que se acercaba. No sabía si lo conocía o si era solo una ilusión, pero algo en su interior le decía que tenía que seguir adelante, que el futuro que había restaurado era el suyo para moldearlo. «Gracias», dijo Elena al doctor Richards, con una sonrisa triste, «por todo». El doctor Richards asintió. «No tienes que agradecerme. Lo que has hecho es por ti misma, y en cierto modo, también por todos nosotros». Elena comenzó a caminar hacia el hombre que se acercaba. Sabía que su vida nunca sería la misma. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para descubrir su destino, un destino libre de las sombras del tiempo.